Buenas noches, hermanos y amigos. Tengo una promoción para todos ustedes que son de fuera del estado de Nuevo León. Si usted nos llama y nos dice de qué estado nos está escuchando, queremos saber si ya estamos llegando a todo el país. Le vamos a enviar por paquetería hasta su casa todas las predicaciones que se han predicado en estos 6 meses. Entonces, si usted nos está escuchando, tome su celular, tome su teléfono y díganos de qué estado nos está hablando y nos manda por ahí por internet o por mensaje en nuestros teléfonos su dirección y les vamos a mandar por paquetería todos los mensajes que se han predicado hasta el día de hoy. Así que queremos saber si ya nos escuchan en todo el país y eso nos ayudaría, y usted se llevaría como regalo todos los mensajes que se han predicado aquí en vivo en la radio. Y bueno, quiero mandarle saludos a una hermanita que ha sido de mucha bendición a mi familia, especialmente a mi hijo Josué. Es nuestra hermana Montesino, que está allá en Guadalupe, mi esposa, y nuestra hermana Sandra por ahí le fueron a visitar y pasaron un buen tiempo. Así que si nos está escuchando, hermana Montesino, Dios le bendiga, le amamos y estamos orando por usted. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en esta noche. En Deuteronomio capítulo 4 vamos a seguir hablando acerca del tema de cómo podemos nosotros ser prosperados, bendecidos, cómo podemos que nuestra vida marche mejor, que podamos estar mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ver Deuteronomio 4 del 1 al 6, voy a leerles. Dice la palabra de Dios así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo a Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardándolos pues y poniéndolos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. Y fíjese las últimas palabras del versículo 6, dice la Biblia: nación grande es esta. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, bendiga por favor este tiempo. Ayúdeme a hacer una bendición a todos los que en esta noche nos están escuchando. Que ellos puedan entender, que ellos hagan el esfuerzo que podemos todos hacer para aprender su palabra y obedecerla a fin de que nos vaya bien en la vida. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Ustedes han de recordar, hermanos, y tal vez ustedes amigos algún día lo han escuchado, que el pueblo hebreo estuvo en el país de Egipto por muchos años, estuvieron esclavos. Faraón, aquel faraón que ya no alcanzó a conocer a José, dice la palabra de Dios que comenzó a tener temor porque los hebreos comenzaron a multiplicarse y ser más fuertes que ellos. Por lo tanto, este faraón quiso comenzar a eliminar a los hebreos del país de Egipto, comenzó a darles más trabajo, comenzó a oprimirlos, comenzó a afligirlos y comenzó a asesinar a sus hijos echándolos en el río. La Biblia nos habla que los hebreos recordaron a su Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y comenzaron a gritar con llanto a Dios para que los pudiera liberar del país de Egipto,
Y Dios escogió a un hombre llamado Moisés, el cual les llevó por el desierto 40 años sin que les faltara agua, sin que les faltara alimento. Dios cuidó de su ropa, Dios cuidó de su calzado. Dios los fue guiando con una flama de lumbre por la noche, y de día los fue protegiendo del sol y guiando con una nube hasta llevarlos a la frontera de la tierra de Canaán. Y ahí en la frontera Dios le recuerda a través de Moisés los mandamientos, los decretos y los estatutos, para que ellos pusieran por obra los mandamientos de Dios y para que les fuera bien en la vida. Los demás pueblos, las demás naciones, al saber que esos hebreos tenían esos mandamientos y ellos obedecían esos mandamientos, las demás naciones les verían como una nación sabia, una nación inteligente, los cuales oirían estos estatutos y dirían: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nuestro gran México puede llegar a ser un México fuerte, un México próspero, un México moral, un México que sea sano, un México del primer mundo, jóvenes y niños bien educados, un México que con sabiduría podrá distribuir todas sus enormes riquezas con justicia, un México diferente, el México que la mayoría de mexicanos deseamos. Pero nunca jamás en la historia de nuestra nación podemos tener un México sabio, un México fuerte, una nación grande, si los mexicanos seguimos viviendo ignorando los mandamientos de Dios, pisoteando los mandamientos de Dios, no tratando de obedecer los mandamientos de Dios. Hemos dicho en este programa muchas veces y lo seguiremos repitiendo: si queremos tener una nación diferente, una nación que prospera, una nación que puede ser impacto a las demás naciones del mundo, una nación sabia, una nación que va a salir de la miseria, ha de ser porque los mexicanos no solamente creemos en Dios, sino que llegamos a creer en su palabra y comenzamos a obedecer sus mandamientos. Entonces tendremos una nación diferente. Ahí Moisés está diciendo claramente en el versículo 6, dice: guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los pueblos dirían esto del pueblo hebreo cuando los hebreos obedecieran los mandamientos de Dios. Entonces los demás pueblos dirían: esta nación es una nación sabia, esta nación es una nación entendida, esta nación es una nación grande. Yo sé que muchos de los que en esta noche nos están escuchando han memorizado porciones grandes de la palabra de Dios. Saben muchos textos de la Biblia. Algunos de ustedes saben algunos textos nada más de la palabra de Dios, y está bien. Pero déjeme decirle en esta noche que no solamente tenemos que memorizarlos, no solamente tenemos que tenerlos grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. Lo más importante para que nos vaya bien en la vida, como nación, como sociedad, como familia, como individuos, como personas, tenemos que ponerlos en práctica, y es lo que vamos a estudiar en esta noche: la importancia de poner en práctica los mandamientos de Dios. Un médico, un abogado, un ingeniero, nunca jamás será reconocido porque simplemente tiene un certificado de que estudió y aprendió de esta carrera. Los médicos y abogados, ingenieros, arquitectos, que han sido reconocidos, que han sido buscados, han sido aquellos hombres y aquellas mujeres
que después de haber aprendido en una universidad, pusieron en práctica su conocimiento y entonces fueron personas sabias, personas entendidas, que han logrado ayudar a mucha gente, que han logrado hacer grandes cosas y han recibido grandes reconocimientos. Déjeme decirle que la sabiduría de Dios no es solamente aprender los mandamientos de Dios. La sabiduría en el hombre es haber conocido los mandamientos de Dios y haberlos puesto por obra, haberlos puesto en práctica. Es lo que Moisés enseña en el libro de Deuteronomio una y otra vez. Déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, la Biblia no es un amuleto para que usted en su casa la abra en Salmos 91 y diga: de esta manera no me van a robar, de esta manera el diablo no va a meterse a mi casa, de esta manera no va a haber plaga y enfermedad. No es abriendo la Biblia. Es abriendo las Escrituras, leyendo las Escrituras y poniendo en práctica las Escrituras. Allá en Deuteronomio 4:14 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la Biblia: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Déjeme decirle, así como Dios salvó a los hebreos y los llevó por el desierto y los puso en la tierra de Canaán y les dijo: ahora ustedes van a poner por obra mis mandamientos, mis decretos, para que les vaya bien, para que ustedes puedan vivir, para que sean una nación grande, para que puedan vencer a sus enemigos. De esa manera Dios ha salvado a muchos de nosotros, nos sacó del vicio, de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás, nos libró de la misma muerte, nos salvó, pero no para que estuviéramos sentados en un banco de una iglesia, no para que solamente memorizáramos los mandamientos de Dios. Si queremos en verdad, si anhelamos, si soñamos que nos vaya bien, tenemos que comenzar, hermanos y amigos que me están escuchando, a obedecer los mandamientos de Dios. Allá en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 40, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Tenemos la promesa de Dios de que nos va a ir bien a nosotros, a nuestros hijos. Nuestros días en la tierra se van a prolongar. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo veremos hecha una realidad estas promesas de Dios? Cuando nosotros pongamos en práctica los mandamientos de Dios. Y uno de ellos muy importante, déjenme decirle en esta noche, mis amigos y hermanos que me están escuchando, uno de los más importantes mandamientos que Dios nos ha pedido. Allá en el libro de Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Dios no quiere que dejemos de congregarnos en la iglesia. Tenemos que estar congregados. La palabra de Dios dice que aún las aves de los cielos, los gorriones, las golondrinas, ponen a sus polluelos en el altar de Jehová, en el templo, en los atrios de la casa de Dios, porque aún estas aves saben que el lugar más seguro para sus polluelos, para estas mismas aves, es estar en la casa de Dios. Un mandamiento de Dios es estar en la iglesia, con la familia, escuchando la palabra de Dios, no en las cantinas, no en los campos llaneros, no en otros lugares. El domingo es el día del Señor y es donde cada uno de nosotros debemos estar. Si queremos que nos vaya bien, que Dios nos bendiga, que no nos enfermemos, que tengamos dinero, que nuestros hijos sean buenos muchachos, pero no estamos asistiendo a la iglesia, estamos quebrantando uno de los mandamientos más importantes de Dios. Todos el domingo deben de estar en una iglesia bíblica, escuchando la palabra de Dios. Si queremos que Dios nos bendiga a nosotros, a nuestros hijos
y prolongue los días de nuestra vida en la tierra. Esa fue la exhortación de Moisés al pueblo hebreo antes de que entraran a la tierra de Canaán. ¿Cuánta gente que ha estado alguna vez estudiando la Biblia, cuánta gente que ha recibido a Cristo se ha decepcionado de la iglesia, ha dicho, yo he estado en una iglesia, no funcionó Dios en mi vida, no funcionó la Biblia, no funcionó la oración, no funcionó su gracia, no pude ver milagros, no pude ver el poder de Dios, ahora ya no estoy en la iglesia porque eso no funcionó? Déjeme decirle, mi amigo, mi hermano, en esta noche, Dios funciona en la vida de todos los seres humanos. La Biblia funciona en los seres humanos. La oración es real. El poder de Dios es real. La misericordia de Dios es real. Los milagros de Dios son reales. Pero no los vemos. No tenemos sus bendiciones porque las esperamos sin obedecer a los mandamientos de Dios. Y así no se puede, amigos y hermanos. Tenemos que obedecer. ¿Quién dirá en esta noche, pastor, yo soy un hijo de Dios, yo me entregué al Señor Jesucristo, pero me está yendo más mal que los inconversos, mi vida es infeliz, mi vida está totalmente casi destruida, no sé qué hacer, no sé dónde ir, no encuentro la puerta? Comienza nuevamente, levántate y comienza. Pero ahora comienza con una mentalidad diferente, con una mentalidad de que vas a estudiar este libro bendito, de que te vas a esforzar, aunque te critiquen, aunque se burlen de ti, aunque te digan mandilón, aunque te digan aleluya, tú toma la decisión de agarrar este libro y obedecer los mandamientos de Dios y verás que Dios va a cumplir su palabra y te va a ir bien en la vida. La Biblia dice, allá vemos también en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Dios quiere que pongamos por obra sus mandamientos. Alguien dirá, predicador, yo me sé de memoria todo el Nuevo Testamento, yo me sé de memoria todo el libro de Proverbios, yo me sé de memoria todo el libro de Salmos, yo me sé de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Pero si te sabes de memoria todos estos libros y no los pones en obra los mandamientos de Dios, ¿cómo tú esperas que te va bien, que te vaya bien? Déjeme decirle que el diablo sabe más de Biblia que nosotros. Él tiene miles de años viviendo y el diablo se va a ir al mismo infierno porque ha sido un rebelde, porque nunca se quiso arrepentir, porque se ha hecho enemigo de Dios y ha estado dañando a la creación de Dios. No es solamente el conocimiento lo que te va a traer una bendición. Lo que te va a traer una bendición es que conozcas la palabra de Dios y obedezcas la palabra de Dios. Eso es lo que te va a ayudar. La Biblia, escúchame bien, la Biblia no es para oírla como una canción bonita. ¿Cuánta gente yo he conocido que ha ido a alguna conferencia o ha ido a alguna campaña o ha ido a alguna iglesia y escucha un buen mensaje de la Biblia y regresa con su familia y dice, qué bonito predicaron, qué bonito enseñaron la Biblia, oh cómo me gustó, hasta me puse a llorar y de repente me puse a reír? Y ya cuando le dicen, oye, ¿sí de qué se trató ese mensaje que te trajo tanta alegría y tanta lágrima en tus ojos? Pues quién sabe, pero estaba muy bonita. No se trata de emocionarnos y que nos guste la predicación nada más. Lo que va a hacer que Dios traiga su bendición es que nosotros la obedezcamos. Aunque no nos guste lo que escuchamos, aunque nos lastimó lo que escuchamos, aunque nos humilló lo que escuchamos, aunque nos confrontó con nuestra vida de orgullo y pecado, aunque estábamos incómodos en la banca, si la obedecemos es para que Dios nos bendiga. La Biblia no es un libro para terapia, para que te sientas cómodo, para que te sientas relajado, para que te sientas mejor. Déjeme decirle, este bendito libro, Dios lo dejó en este planeta con el propósito
propósito de que lo estudiemos, de que lo obedezcamos para que nos vaya bien. Si no lo obedecemos, no esperemos que nos vaya bien. La Biblia es para obedecerla, hermanos y amigos. Si estamos como estamos es por no obedecer la palabra de Dios. Dígame usted, ¿qué padre o qué madre de familia está contento con un hijo desobediente? Que lo manda al mandado y dice, no voy. Que lo manda a tender su cama y dice, no lo hago. Que lo manda a barrer el patio y dice, no me importa, no lo voy a hacer. Digan lo que digan, grítenme, disciplínenme. No lo voy a hacer, no voy a trabajar. ¿Qué padre está contento? ¿Qué padre se lo va a llevar a pasear a comprarle un bollo? Al contrario, lo va a agarrar a cintazos. Y déjenme decirle, nosotros los cristianos a veces batallamos tanto, pero todo es por no obedecer a Dios. Algunos de los que me están escuchando pueden identificarse con una madre que insiste a que su hijo obedezca. ¿Por qué una madre, por qué un padre quiere que su hijo obedezca sus mandamientos? Para que le vaya bien, para que no le vaya mal. ¿Cuántas veces una madre dice a su niño, y eso es tan común en nosotros, dice, mijo, no quiero verte brincando en la cama. No es la cama para que brinques. Estás brincando y te vas a caer y te vas a romper la cabeza. No brinques en la cama, y el niño es necio y desobediente y sigue brincando, y la mamá dice, ¿de qué manera quieres que te hable? Ya te hablé de una forma, de otra manera. ¿Quieres que te hable en chino para que me obedezcas? Dios quiere también que lo obedezcamos. Dios tuvo que hablar a su pueblo Israel por lengua de tartamudos con el fin de que ellos obedecieran. Hemos tratado ese asunto por algunos viernes, hermanos y amigos. Y en el amor de Dios se lo digo. No estemos esperando que las cosas nos vengan sin hacer nada. No estemos esperando que Dios nos bendiga siendo nosotros rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, y esa fue la recomendación y el recordatorio de Moisés en el libro de Deuteronomio a el pueblo hebreo. Constantemente se lo estuvo diciendo. Allá en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, versículo 24, 6:24, dice la palabra de Dios, y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Esto se haría una realidad cuando ellos obedecieran los mandamientos de Dios. Entonces les iría bien todos los días, y Dios les conservaría la vida como hasta el día de hoy, dice Moisés. Qué difícil ha sido que la gente obedezca los mandamientos de Dios. Qué difícil. Mire, la palabra de Dios sigue diciendo allá en Deuteronomio 7. Ahora en el versículo 12 dice la palabra de Dios. Hay tres cosas que quiero que usted note en estos pasajes en esta noche. Dice la palabra de Dios, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril
ni en tus ganados. Y ahí sigue diciendo toda la bendición de Dios a su pueblo. Pero hay tres cosas importantes que Moisés dice al pueblo hebreo. La primera de ellas dice, por haber oído. Necesitamos en primer lugar, amigos y hermanos, en esta noche, aprender a oír la palabra de Dios. Este mundo está lleno de personas escuchando groserías, escuchando maldiciones, escuchando cuentos sucios, escuchando pura basura que contamina su corazón, contamina su alma. Necesitamos en nuestro país, necesitamos en nuestro mundo a hombres, a mujeres, a jóvenes, señoritas, niños y ancianos que hoy pongamos oído a los mandamientos de Dios. La primera cosa, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Vamos a la iglesia a escuchar la predicación. Vamos a la casa a poner predicación. Vamos a la casa a leer la Biblia en voz alta. Vamos a escuchar los programas que tienen predicación bíblica. Vamos a conferencias bíblicas. Vamos a saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Y no crea el cuento de personas que dicen, si escuchas mucho la Biblia, si estudias mucho la Biblia, vas a quedar loco, porque conozco algunos que se quedaron locos. Tengo 20 años escuchando la palabra de Dios y tú estás escuchando a un hombre cuerdo, sobrio. Eso es una mentira. Ahora, la primera cosa es escuchar, oír. La segunda cosa que Moisés dice es guardarlos. Cuando hemos escuchado la palabra de Dios, hay dos lugares muy especiales donde debemos de guardar lo que oímos. Debemos guardarlo en nuestra mente y debemos guardarlo sobre todo en nuestro corazón. Tú no sabes cuándo tú vas a necesitar echar mano de ese mandamiento que guardaste en tu corazón. Hace años, cuando yo recién me convertí, hice un negocio de acero inoxidable en San Juan del Río con un ingeniero de Guadalajara. El trabajo se prolongó por 2 semanas y había sido planeado por 1 semana y tuve que tener más gastos y hablé con el ingeniero como de 54 años él. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo pediría que me ayudaras un poquito con el precio. Y cuando yo le dije, él estaba cansado también, estaba estresado y comenzó a gritarme, a insultarme y a maldecirme hasta que se cansó. Pero yo tenía guardado un mandamiento de Dios. La mansa respuesta aquieta la ira. Estaba en mi corazón. Y ese día lo puse en obra. Y a ese ingeniero que me insultó, me gritó y me maldijo, le dije, ¿sabe qué? Está bien, discúlpeme. Vamos a hacerlo como acordamos. No hay ningún problema. Finalizamos el negocio. Y este ingeniero, en un restaurante finalizando el negocio, me dijo, Héctor, yo te insulté, te maldije, te pisoteé, pero me rompiste el alma de la manera tan mansa que me contestaste. Yo conozco a gente en mi trabajo de diferentes religiones y yo no los he querido escuchar nunca. Yo tengo la mía. Pero rompiste mi alma al responderme amablemente después de que yo te insulté. Yo quiero saber de tu iglesia. Háblame de tu Dios. Necesitamos guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos en obra. Recuerde a este jovencito David. Dice la Biblia que los filisteos iban a pelear contra el ejército de Israel. El rey estaba temeroso. Sus soldados comenzaron a huir, a esconderse en las cavernas, a esconderse en las cuevas. Y ahí estaba un filisteo, un gigante, que estaba retando al ejército de Israel. Y no había quien pudiera enfrentarlo a él. Pero un jovencito llamado David le dijo a Saúl, yo voy a enfrentar a este hombre que ha maldecido a los ejércitos de Jehová.
Y usted sabe la historia, muchos de ustedes saben la historia. Este pequeño joven fue a la línea de la batalla con este hombre de guerra, con este gran gigante. Pero este jovencito había tomado 5 piedrecillas y las había puesto en su morral y traía una honda. Él traía 5 piedras guardadas y el filisteo traía su grande espada, un hombre de guerra preparado para pelear. Pero este joven sacó una piedra de las 5 piedras que había guardado y con la honda se la tiró, le pegó en la frente, cayó el gigante y le cortó la cabeza. Israel tuvo una gran victoria porque él había guardado 5 piedrecillas en un morral. Alguien de ustedes me dirá, bueno, ¿y las otras 4 para qué las quería David si con una tuvo nada más Goliat? Es que Goliat tenía 4 hermanos igual de grandes. Qué importante es oír la palabra de Dios. Qué importante es guardar sus mandamientos. Porque tenemos un día que ponerlos por obra en nuestra vida. Ahora Dios nos dice, mira, tú los oyes, tú los guardas, tú los llevas a cabo. Y yo te prometo que voy a cuidar de ti, de tus hijos. Te voy a bendecir en tu entrada, en tu salida. Te voy a prolongar los días de vida. No es cierto, mi amigo, mi hermana, que es lo que todo el mundo esperamos. Queremos paz en nuestra vida, queremos salud, queremos tener lo suficiente para poder vivir, queremos vivir más años de vida, queremos la prosperidad, queremos el cuidado de Dios. Entonces ya está la respuesta de Dios. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Y el más importante de todos ellos, escúchame bien, mis amigos, ¿cuál es? Es obedecer al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Las buenas noticias son que en Jesucristo solamente hay salvación. Muchos hombres religiosos prometieron, dieron sus grandes discursos, todos ellos murieron y hasta hoy está el polvo de sus cuerpos en las tumbas, pero solamente un hombre que nos prometió salvación y perdón y vida eterna resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. No hay salvación en ninguna sola persona y en ninguna obra más que poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tienes que obedecer. Entregarte a Jesucristo. 4 cosas que mencionamos cada viernes antes de terminar. Mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta noche, por el amor de Dios, pon atención. ¿Qué pasaría de ti si murieras en esta noche? ¿Qué pasaría de ti si murieras mañana? Hay gente que se está infartando y no tiene tiempo de nada. Hay gente que ha muerto en un accidente y no ha tenido tiempo de nada. Cuando Dios habla es el día de tu salvación. ¿A dónde iría tu alma? La Biblia enseña solamente 2 lugares, el cielo y el infierno. Y eso se ha escrito desde hace miles de años. No hay otra cosa más que cielo e infierno después de la muerte. La única forma de que tú puedes ir al cielo es reconociendo en esta noche que tú eres una persona que ha desobedecido los mandamientos de Dios, que has pecado contra Dios. La segunda cosa es que Dios es amor, misericordioso, pero Él es justo. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y la condenación en el infierno. Si no lo quieres creer, allá tú. Yo sí lo creo. La Biblia habla del infierno. La tercera cosa es que Dios en su amor envió a Jesús a morir por nosotros. Él fue sacrificado para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. La cuarta cosa es que tú te arrepientas y creas en Jesucristo y le recibas en tu corazón. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿No crees que es tiempo de que tomes una decisión personal? ¿No crees que es tiempo de que no esperes más tiempo? Donde quiera que tú te encuentres, si escuchases este mensaje, si escuchases estas últimas palabras de recibir a Cristo, ¿por qué no te pones de rodillas ahí? Tal vez estás con tu familia, tal vez estás solo, tal vez estás trabajando. Busca un rinconcito
Y haz esta oración con todo tu corazón, di así: Dios mío, en esta noche, yo reconozco que soy una persona pecadora y he desobedecido sus mandamientos. Pero estoy arrepentido de la vida que he llevado. Le pido en esta noche que me perdone todos mis pecados y me lleve al cielo cuando yo muera. Le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias porque en esta noche he creído que usted murió para perdonarme y salvarme. Y ahora sé que usted lo ha hecho. Y ahora sé que cuando muera yo voy al cielo. Deme las fuerzas para que ahora estudie su palabra y obedezca sus mandamientos para que me vaya bien en la vida.